Poblamiento americano. Hablar sobre los orígenes de los primeros americanos nos remonta a la génesis del hombre en sí, al periodo paleolítico y a las primeras apariciones de los antecesores del hombre en la llanura de África. Finalmente, hace unos 15.500 años, el Homo sapiens sapiens llega a América portando una cultura paleolítica superior con un evolucionado complejo tecnológico basado en la confección de punta de proyectil mediante la talla de piedras por percusión y otras avanzadas herramientas de madera, hueso y marfil. Su llegada al continente forma parte de un contexto de migración y de colonización que caracteriza toda la historia de la humanidad, en este caso procedente de las estepas centrales de Asia y de la región más nororiental de Siberia. Partiendo del hecho de que África es la cuna de la humanidad y que desde ahí se expandió y colonizó las regiones más remotas del mundo, cabe preguntarse cómo y cuándo llegó la especie humana al continente americano. Este es uno de los temas más fascinantes de la antropología, arqueología e historia por la diversidad de teorías y sus subteorías y las apasionadas discusiones científicas al respecto. No existe un consenso claro de los cuáles fueron las rutas de poblamiento de América, pero hoy en día se plantea dos teorías importantes. La autoctonista, aquella que enfatiza que el hombre americano es oriundo de este continente y que desde aquí habría poblado otras partes del planeta, y las teorías inmigracionistas, que afirman y aseveran de que el hombre americano procede de otras latitudes del planeta Tierra. Veamos la primera. Fue planteada por el litero argentino Florentino Mellino, quien afirma haber encontrado unas osamentas en la región de las Pampas argentinas, considerando este lugar como la cuna de la humanidad y que este proto-Homo pampeanus habría migrado gracias a los puentes intercontinentales que América habría tenido con otros continentes, y de esta forma la migración se habría dado con facilidad. Lamentablemente, Florentino Mellino se equivoca en la datación de sus osamentas. Primero, en la cronología, pertenecen a una era cuaternaria avanzada. Segundo, no pertenecen a ningún tipo de Homo, sino a unos primates de simios platirrinos. Y tercero, América nunca estuvo unida con puentes intercontinentales con otros continentes del planeta. Entre las teorías inmigracionistas más conocidas tenemos la teoría asiática del Dr. Alejandro Richard Wagner. Plantea que a finales del periodo del Pleistoceno, cazadores de mongoloides provenientes de Asia cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a Alaska, en América del Norte. Desde ahí habrían poblado el resto del continente, dando origen a todas las etnias indígenas americanas. Un segundo teórico, Paul Rivet, sostiene que aparte de los asiáticos también llegaron navegantes oceánicos, melanésicos y polinésicos, navegando por el Océano Pacífico. Los melanésicos habrían ingresado por América Central y los polinésicos por América del Sur en la región de Chile. Y un tercero, que es el señor Antonio Méndez Correa, postula que aparte de los asiáticos, melanésicos y polinésicos, también llegaron nativos de Australia, quienes se habían cruzado a la Antártida durante un óptimos climáticos, eso significa un clima benigno, para llegar a la Tierra de Fuego y Patagónica en América del Sur. Bien, chicos, esto es una síntesis del tema. Ahora lo vamos a ampliar en las siguientes diapositivas. Gracias. Teoría inmigracionista asiática o monorracial, planteada por el Dr. Alex Richard Wagner. Plantea que los primeros pobladores de América habrían sido los cazadores paleomongoloides asiáticos que ingresaron por el estrecho de Bering a fines de la glaciación de Wisconsin del periodo Pleistoceno, la era del hielo. Las oleadas migratorias habrían ingresado por el valle de Yukon en Alaska para después dispersarse por el resto del continente. Argumento geográfico. La cercanía entre Siberia y Alaska es una distancia máxima de 90 kilómetros y una distancia mínima de 75 kilómetros. El descenso del nivel del mar, convirtiendo el estrecho de Bering en un puente de tierra natural. Lo que alguna vez fue un lecho marino se convierte en un puente de tierra que conectaba Siberia y Alaska de forma natural. Argumento antropológico.
el color y forma del cabello entre el amerindio y los asiáticos con un cabello lisótrico o lo que se conoce también como el cabello lacio grueso, la forma y el color de los ojos, generalmente ojos de color negros y ojos rasgados, la mancha lumbar o también conocida como mancha mongólica, la escasa pilosidad facial y corporal y los pómulos sobresalientes. Esta cercanía habría permitido que en primera instancia animales de distintas especies migraran hacia el continente americano y tras ellos el hombre. Entre esas especies podemos encontrar al tigre diente de sable o esmilodonte, al glictodonte, al megaterio o perezoso gigante, a las aves cariamiformes o también aves del terror y tal vez uno de los más conocidos, al mamut. Tras estos animales lo siguió el hombre, que en distintas oleadas migratorias y en pequeños grupos o bandas van a ingresar sin querer al territorio americano. Así que ya sabes, el hombre cruza el continente americano de forma fortuita, involuntaria, tras los animales de caza. Y esto se enlaza con el argumento geográfico y climatológico. El descenso del nivel del mar permite que el agua desaparezca y el lecho marino se convierta en una prolongación de la masa continental. Veamos ahora otra teoría. Teoría oceánica del francés Paul Rivet. Señala que existieron varias procedencias, por eso también esta teoría se conoce como teoría polirracial, y divide su teoría en dos orígenes. El primero, el origen melanésico, quien plantea que los melanesios estarían en Nueva Guinea y desde ahí habrían migrado hacia la América Central. Entre las pruebas que presenta está la geográfica. La corriente ecuatorial del norte termina en la costa centroamericana. Prueba antropológica, semejanzas óseas y sanguíneas entre los melanesios y los hombres de Lagoa Santa, que fueron unos antiguos cazadores de Brasil de unos 6000 años antes de nuestra era. Las pruebas culturales, el uso del arco, la estólica, el mortero de madera, puentes colgantes, abrigo de fibras vegetales y la flauta de pan. Cultivo de cocoteras en la isla de Cocos en Panamá y Colima en México, idénticas a las halladas en Melanesia y Polinesia. También podemos señalar las costumbres y rituales comunes entre tribus melanésicas y amazónicas, cultos a las cabezas trofeo y la mutilación de falanges en señal de duelo. En el aspecto lingüístico, semejanzas entre vocablos melanésicos con los indios de Joca de Norteamérica, representación del tipo de embarcaciones posiblemente usadas por los melanésicos y polinésicos. Origen polinésico. Sostiene que los habitantes de los archipiélagos polinésicos, los maoris, habrían cruzado el Pacífico aprovechando sus excelentes técnicas de navegación para llegar a las costas occidentales de Sudamérica. Aunque estos viajes habrían sido muy recientes, dejaron importantes huellas de su presencia en las culturas de este continente. Rivet sustentó la llegada de los polinésicos a descubrir una serie de semejanzas con las culturas andinas. Por ejemplo, lingüísticas. Palabras maoris semejantes al quechua del Perú. Kumara, que significa camote. Uno, que significa agua. Pucará, que significa fortaleza. Semejanzas culturales. Uso común de la pachamanca o horno de tierra. La tacya o palo cavador. Cultivos, dioses y leyendas. Es importante recalcar que la semejanza cultural entre la cultura andina y polinésica es incuestionable. Además, en las crónicas, tanto de Garcilaso como de otros españoles, hablan de un famoso viaje de Tupainca a Yupanqui, pero en sentido inverso. Salió desde la costa norte del Perú con dirección al oeste y demoró 2 años en retornar. Se afirma que llegó tal vez a la Polinesia o a algunas islas cercanas a Oceanía. Prueba geográfica, la corriente ecuatorial del sur, que va a permitir una navegación fácil y sin necesidad del uso de la vela. Culturales, la similitud del quechua arcaico con el polinésico. Kumara es igual a camote.
y otros elementos como por ejemplo, ¿no?, el uso de algunos cultivos como el maíz. Bien, pasemos ahora a la siguiente teoría. Teoría australiana del antropólogo portugués António Mendes Correa. Su planteamiento se basaba en que existió una corriente de migración hacia América del Sur procedente de Australia y Tasmania, atravesando las islas Auckland hasta la Antártica, asentándose en Tierra de Fuego y la Patagonia, basándose su sustento en semejanzas físicas en cráneos y grupos sanguíneos, semejanzas lingüísticas, 93 palabras comunes, y semejanzas culturales, armas arrojadizas, como el boomerang, choza en forma de colmena y naves con fibras vegetales entrelazadas. Esta teoría no muestra restos arqueológicos, pero sí otro tipo de pruebas, como por ejemplo cabellos negros ondulados, pilosidad corporal, nariz achatada, labios gruesos y mentón retraído, como pruebas antropológicas. Descendientes australianos en la región de Patagonia, los tehues, tehuelches, yogán, ona, alacalufes, y pruebas culturales como uso de manta de piel, el uso del boomerang, barcas hechas con trozos de corteza cosidos entre sí y hechas de piedra. El hombre que llega al territorio peruano tuvo que convivir con una megafauna que hoy en día ya no existe. Esta megafauna desaparece porque no se adapta a los cambios climatológicos de ese periodo. El cambio en la flora va a ocasionar que mucha fuente de alimentación desaparezca o se reduzca, y esto conlleva a que estos animales tengan que caminar buscando alimentos y al no encontrarlo morir de inanición. En otros casos, estos animales, al no encontrar alimentos, van a ser presa fácil debido a su debilidad a animales cazadores o carroñeros. Otros, en cambio, van a evolucionar, como el ejemplo del megaterio, que es el antecesor del perezoso de nuestra Amazonía que hoy en día, pero que en tamaño tuvo que reducir su aspecto físico para adaptarse a este cambio climatológico. Lo mismo sucede con el glictodonte, que tuvo que reducir su tamaño y hoy en día lo conocemos como el armadillo. En otros, como la paleollama, va a evolucionar para dar vida a los camélidos hoy en día que conocemos: llama, y alpaca, la vicuña y el guanaco. Y otros, como el esmilodonte, van a desaparecer y van a ser reemplazados en la fauna de cazadores por el puma, el tigre, el león, etc. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente diapositiva. Periodo lítico de nuestra historia del Perú. Vamos a encontrar algunos representantes en las regiones de hoy en día de Tacna, Ayacucho, Huánuco y Ancash. Entre ellos tenemos al hombre de guitarrero, que se desarrolla en la región de Ancash, al hombre de Toquepala, que es uno de los primeros en el arte rupestre, al hombre de Lauricocha, que es el primer testimonio de restos óseos encontrados por los arqueólogos, 11 tumbas con cuerpos enterrados, teniendo ya una idea o una noción de sentimiento, de ausencia, y por ello su entierro. El hombre de Pacaicasa, en donde no se encuentra una evidencia física del hombre, pero sí evidencias de que existió o vivió un hombre ahí. Restos de fogones y huesos de camélidos. ¿Qué características tiene este periodo lítico? Los hombres de este periodo, todos ellos son nómades, quiere decir que no tienen un lugar fijo de residencia, van tras los animales de caza. Conviven con una megafauna, la que hemos visto en la diapositiva anterior. Muchas de ellas se va a extinguir y otras de ellas se van a adaptar para convivir con un cambio climatológico de ese momento. Estroglodita quiere decir que vive en cavernas o en refugios rocosos.
es un cazador, un recolector incipiente. Aún está en la fase de prueba, ensayo y error. Sobre todo en el territorio americano, porque muchos de estos productos son nuevos para este Homo sapiens sapiens, que proviene de África hacia Europa, pero que desconoce muchos de los productos y sus bondades de los productos agrícolas o la fauna en el territorio americano. Va a surgir los primeros atisbos de religiosidad. El hombre de este periodo tiene o va a crear la noción de algo mágico religioso, y eso lo podemos afirmar en el arte rupestre de Toquepala, donde vamos a encontrar escenas de caza como dando una preparación previa, ¿no? solicitando tal vez a los dioses en una cuestión mágica religiosa para que la caza sea propicia y muy buena para la banda. Surgen las primeras manifestaciones artísticas como el arte parietal y mobiliar. Hagamos una diferencia. El arte mobiliar es aquel que puede moverse o puede viajar con la tribu, con la banda, con la horda. Son pequeños bastones de mando o pequeñas estatuillas o esculturas hechas en piedra. Y el arte parietal es aquel que se hace en las paredes rocosas de las cavernas o cuevas, y que sirven también como un diseño artístico mágico religioso. Toquepala. En la Cueva del Diablo vamos a encontrar el arte rupestre más representativo del periodo lítico de la historia del Perú. Va a ser encontrado y descubierto de forma científica por Emiliano González García en el año 63, y se van a realizar estudios del mismo desde el año 63 al año 67 por el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de la ciudad de Lima. Las características que tiene este arte rupestre parietal son 10 metros de profundidad, 5 metros de ancho y 3 metros de altura. En sus paredes vamos a encontrar diversas escenas, entre ellos tarucas, venados, hombres en posición de acecho para la caza, algunas flechas y arcos, ¿no? Y dibujos en diferentes tonalidades. Tanto los colores rojo, amarillo y verde y negro, que son de pigmentos naturales, van a ser usados en las paredes rocosas de esta cueva para plasmar el arte de este periodo. Se calcula una antigüedad de 7600 años antes de Cristo. Periodo arcaico de la historia del Perú. En ellas vamos a encontrar representantes que fueron encontrados sus restos óseos en las regiones de La Libertad, Huánuco, Ancash y Lima. El hombre de Huacaprieta en La Libertad. El hombre de las Aldas en Ancash. El hombre de Caral en Lima. El hombre de Cotox en Huánuco. Y el hombre de Cerro Paloma también en Lima. ¿Qué características reúne a estos representantes del periodo arcaico? Primero, el hombre es sedentario, quiere decir que ya tiene un lugar fijo de residencia. Es más, construye sus primeras viviendas y vive en aldeas. Domestica las primeras plantas y animales, como por ejemplo el ají, el frijol, animales, el perro, el cuy. Construye sus viviendas y vive en aldeas. En la costa, la peculiaridad es usar madera y osamentas de ballenas. La planta es circular y se forma una especie de cono, y luego se tapa esto con totora que se encontraba en la costa peruana. En la parte de la sierra se reemplaza la madera y los huesos por piedra, y el techo también tiene forma cónica y se cubre con totora. Esta vez son cazadores, recolectores y pescadores especializados. Generalmente van a cazar animales viejos, ¿sí?, o machos, dejando las crías y dejando la hembra para futuras reproducciones. Sucede lo mismo con las plantas. Van a hacer una diferenciación entre plantas comestibles,
plantas curativas, es más, también plantas venenosas. Y entre los pescadores se va a desarrollar toda una técnica de anzuelos, lanzas para pescar y redes. El mar peruano es muy rico y también el hombre va a encontrar una solución para preservar estos alimentos que nos da el mar, que es la deshidratación de los peces, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como el pescado salado. Tiene la opción de pertenencia y ausencia. El hombre ha desarrollado sentimientos hacia otras personas y por ende le rinde tributo u homenaje fabricando entierros majestuosos en algunos casos y otros muy sencillos para conservar el cuerpo y evitar que animales carroñeros se los puedan comer. Ya en un estado más avanzado del arcaico van a construir templos en forma de U. Quiere decir que esto ya hay una religión como una institución establecida y los templos tienen forma de U o planta en forma de U y generalmente están dirigidos hacia el este para recibir o dar la bienvenida al sol, que es una deidad en todo el mundo andino.